Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta conferencia de arranque de trimestre de EGADE Business School. Mi nombre es María Livas y soy directora de relación con alumnos y egresados de la escuela. Before we start, we are pleased to announce that this lecture has simultaneous translation. If needed, please select the translation button on the bottom of the Zoom bar and select the English channel. This is to ensure that all our international students can enjoy this keynote lecture. Con esto, es un placer dar inicio a esta sesión de bienvenida digital al trimestre. Muchas gracias ya a todos los alumnos conectados en esta sesión. Es un gusto contar esta tarde con la presencia del doctor Raúl Montalvo, director de EGADE Business School en su sede Guadalajara. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, gracias María. Bienvenido. También nos acompaña el día de hoy Jaime Martínez, director de EGADE Business School en la sede de Guadalajara. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Hola María, a todos y a todas, qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. De igual forma, sean, ustedes bienvenidos a esta sesión y para dar inicio les presento al doctor Osmar Zabaleta, quien es el decano interino de EGADE Business School, a que nos comparta un mensaje para arrancar la conferencia. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, María, qué amable. Estimada comunidad estudiantil de EGADE Business School, buenas noches. Primero que todo, deseo que ustedes y sus seres queridos se encuentren con salud y bienestar. En nombre de la comunidad de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, me da mucho gusto tener la oportunidad de darles la más cordial bienvenida a este nuevo trimestre. Ustedes forman parte de una comunidad extraordinaria de más de 1,300 estudiantes en las diversas sedes de EGADE que forman parte de esta privilegiada comunidad. Algunas y algunos de ustedes ya son parte de los formatos híbridos de clase, lo que representa el inicio probablemente del regreso a los esquemas que conocíamos antes de la pandemia. Confiamos en que estos esquemas se puedan potenciar a partir de enero del siguiente año, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. Quiero aprovechar la oportunidad para expresar mi más sincero agradecimiento a María Livas, a Mariana Garza, a Gia Rodríguez, a Cecilia Terán y al equipo extendido de comunicación y mercadotecnia por hacer posible este evento. Quiero agradecer especialmente a mis colegas directores y directoras de nuestros programas académicos y a nuestras coordinadoras por la dedicación y la pasión con las que cuidan todos los detalles administrativos y muchas de las vivencias al interior de cada programa. Por supuesto que mi agradecimiento es también para nuestro claustro de profesores y profesoras, quienes han sido y serán parte fundamental de su proceso de formación académica. En el contexto actual de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, estoy convencido de que ahora más que nunca se vuelve relevante el hecho de contar con una formación académica que nos dé los conocimientos, las habilidades y las competencias necesarias para hacer frente a los retos y aprovechar las oportunidades que esta nueva realidad nos ha traído. Liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano sintetizan la visión del Tecnológico de Monterrey hacia el 2030. En EGADE Business School, con total alineación a la visión de nuestra institución, hemos definido 4 áreas estratégicas de enfoque: liderazgo con propósito, el desarrollo de empresas conscientes, el emprendimiento con impacto y la evolución digital de las organizaciones, los cuales son los pilares de muchos proyectos e iniciativas que estamos impulsando en nuestra escuela. Me quiero centrar en el desarrollo de empresas conscientes, para lo cual quiero comentar que es innegable que el capitalismo de mercado, la democracia y la globalización atraviesan una crisis de legitimidad como consecuencia del deterioro medioambiental y social sin precedentes. Bajo el modelo de capitalismo de mercado, las empresas privilegiaron por décadas el beneficio para los accionistas por encima de cualquier otro objetivo, olvidándose de su propósito principal como agentes de transformación y generación de valor compartido en sus sociedades. El paradigma consciente promulga prácticas empresariales que eleven el sentido humano de las organizaciones, anteponiendo el propósito de la organización, su impacto positivo en las comunidades y la transformación de la sociedad.
Es por esto por lo que el Centro de Empresas Conscientes del Tecnológico de Monterrey, que fue lanzado hace 3 semanas, tiene el propósito de desarrollar una nueva conciencia empresarial que contribuya al florecimiento humano y conduzca a una sociedad más próspera, justa e incluyente. Las 4 áreas de enfoque de GADE Business School representan también el tipo de competencias transversales que deseamos desarrollar en ustedes, además de que son muy importantes para detonar diferentes proyectos e iniciativas. En nuestra escuela somos precursores de la transformación y el cambio que las organizaciones requieren, y lo hacemos con la intención de contribuir con su crecimiento y con el crecimiento y desarrollo de México. Es por esto por lo que deseo reconocer su compromiso y dedicación de continuar preparándose académicamente, y me da mucho gusto de que sea en GADE Business School. Confío en que lo que hemos diseñado al interior de cada programa, aunado a su talento y dedicación, les permitan ser los agentes de cambio que nuestras organizaciones y nuestra sociedad requieren. Ustedes ya son parte de una nueva generación de líderes omniemprendedores que crean valor compartido y transforman a la sociedad. Solo me resta expresar mi más sincero agradecimiento a Everardo Elizondo, profesor y líder académico de GADE Business School, quien impartirá una conferencia de mucha relevancia y pertinencia en virtud del contexto que vivimos. Aprovecho este foro para felicitar y reconocer en nombre de la comunidad de GADE a nuestro apreciado profesor Everardo Elizondo, quien recientemente fue investido doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en reconocimiento a sus méritos y contribuciones en los sectores privado, público y académico, por proyectos e iniciativas que ha impulsado para propiciar bienestar económico y social en México. Enhorabuena, estimado profesor Elizondo. Nuevamente les expreso en nombre de la comunidad de GADE Business School y en el mío propio, nuestro más sincero agradecimiento por atender esta invitación. Sean bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias, doctor Osmar, por este mensaje a nuestros alumnos, y voy a continuar presentando un poco más al doctor Everardo Elizondo, quien será nuestro orador en esta conferencia. Como mencionaron, ahorita el doctor Everardo Elizondo es un economista mexicano egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien también obtuvo su maestría en economía en la Universidad de Wisconsin. De 1998 al 2008 fue subgobernador del Banco de México. También fue miembro de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Actualmente, aparte de ser profesor y líder en GADE Business School, es miembro del consejo de distintas instituciones, como por ejemplo Grupo Financiero Banorte, Cemex, Gruma, Outland, entre otras. Ha sido profesor en GADE y en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su investigación se centra en política monetaria y finanzas internacionales. Como mencionó el doctor Osmar, fue reconocido con la distinción de honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Al contrario, María, muchas gracias a ustedes y gracias en particular a GADE y específicamente al doctor Zabaleta por esta invitación que me da la oportunidad de presentar a la consideración de ustedes algunas ideas sobre la trayectoria de la economía mexicana. El trienio 2019-21 ha sido muy complicado, particularmente difícil en general, primero por el estancamiento que hubo en el 2019 en la producción, el primer año de gobierno de la Cuarta T. Luego, pues hubo el impacto negativo de la pandemia y finalmente una buena parte de lo que ha ocurrido pues ha estado marcado, determinado por cambios en la política económica y social que decidió y puso en práctica el nuevo gobierno. Lo que pienso comentar está en la siguiente, por favor póngame Samira. Los temas que quiero considerar son los que aparecen en la siguiente filmina, que ustedes los pueden leer, ¿no? Una visión general, después una consideración sobre el PIB y la pandemia, luego una reflexión sobre un aspecto muy importante que yo creo que es el más importante de esta presentación, que es el problema del crecimiento de la inversión y entonces la expansión del PIB en el largo plazo.
El cuarto tema es la inflación, que está de moda, entre otras razones, porque el Banco de México decidió hoy en la mañana aumentar otra vez la tasa de interés de referencia. Y específicamente pensando, supongo, en que esto que se ha discutido de que si la inflación es transitoria o duradera, pues es más duradera de lo que parece. Y en consecuencia el banco está tomando al respecto a una política un poco menos laxa que la que tenía ordinariamente. El quinto punto es este asunto de los DEX, que en buena medida ya se resolvió porque, como vamos a ver más adelante, lo que ha hecho el gobierno federal es exactamente lo que el Banco de México quería desde el principio, ¿no? El sexto punto tiene que ver con una de las preguntas que recibí anticipadas a esta conversación. Muchas preguntas, por cierto, muy buenas preguntas en general. La relación entre estabilidad cambiaria y la estabilidad fiscal, que yo creo que es determinante para explicar por qué el tipo de cambio no se ha movido en forma significativa después de la pandemia, ¿no? Y que ha mostrado en realidad una estabilidad muy importante. Luego, precisamente, me involucro un poco en explicar qué es lo que está pasando con el sector externo y específicamente con el llamado déficit en cuenta corriente, para terminar con pronósticos macroeconómicos y luego ya esto que llamo yo reflexiones finales no es más que una elaboración en general de lo que expuse a lo largo de estos minutos que van ustedes a tener la paciencia de escucharme. Así que vamos a empezar con esto de la visión general, que llamo yo el mapa y la ruta. Comentaba yo que, desde luego, como ustedes saben de sobra, el entorno en el que la economía mexicana se ha desarrollado en este trienio ha sido uno muy complicado, precisamente por la pandemia. El año pasado, allá cuando la pandemia fue declarada ya como tal por parte de la Organización Mundial de la Salud, pues se cayeron en forma precipitada el comercio y el flujo de capitales. En parte porque las políticas públicas fueron muy drásticas y cerraron la actividad económica y confinaron a la población en sus viviendas. Y en consecuencia pues, se cayó el comercio mundial, se cayó el flujo de capitales, se depreciaron en forma fuerte los tipos de cambio, el empleo y el ingreso se desplomaron y todo esto se trató de compensar con una política fiscal y monetaria extremadamente laxas, extremadamente expansivas, como nunca las habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial probablemente. Y probablemente también, aunque no he examinado con cierto o con el detalle que debiera los números de la Gran Depresión, nunca hemos tenido un aumento tan fuerte en un periodo tan corto del gasto público, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y un aspecto final, el tercero que destaco yo ahí, y que es muy preocupante y que ustedes han visto también materializado, por desgracia, en una serie de países, y es la renovación, el resurgimiento del nacionalismo económico, que se ha extendido incluso al asunto de las vacunas. Primero las vacunas pues, para la población de cada país. Y eso confirma algo que sabemos desde siempre en el caso concreto de las políticas públicas, y es que la política es básicamente un asunto de intereses locales y solo en segundo o tercer término, dependiendo del país, se piensa en términos internacionales. En fin, la economía mexicana en este trienio desafortunadamente pues ha estado inserta en ese contexto tan volátil, tan turbulento, y por eso le llamo yo a esto la trayectoria sincopada de la economía mexicana. El término quizás es exagerado porque tiene que ver con un síncope, pero es una manera de expresar la forma tan abrupta en que la economía mexicana ha reaccionado a este asunto de la pandemia en el pasado inmediato. A pesar de esos golpes provenientes del exterior y también del interior, desgraciadamente, en México no se han utilizado políticas económicas correctivas radicales.
excepto me hacía notar alguien con toda razón en el caso de la política monetaria, pero ni en ese caso podemos llamar lo que se ha hecho o podemos calificar lo que se ha hecho como si fuera radical. Realmente ha sido una medida muy gradualista, que primero trató de compensar por la vía de el aflojamiento de la tasa de interés, lo que era una condición muy restrictiva de la economía en general. Y ahora que la inflación se ha presentado de nueva cuenta con cierto vigor, el Banco de México ha aumentado la tasa de interés, de manera que el marco en el que se ha desarrollado la política monetaria ha sido muy compleja y la reacción del banco ha tenido que ser en consecuencia primero laxa y ahora menos laxa, precisamente por la combinación esta desafortunada de una economía que necesita impulso, pero al mismo tiempo el Banco de México tiene que preocuparse por la inflación. Así que en el siguiente punto, ¿qué pasó con el PIB en la pandemia? Y primero una ojeada a la crisis y después una ojeada al rebote, porque no le podemos llamar recuperación a lo que está pasando. Lo que hicieron los gobiernos y la pandemia de por sí provocó en todas partes un desplome del Producto Interno Bruto. Como ustedes seguramente recuerdan, el PIB se cayó en México más del 8%, y eso después del estancamiento que habíamos tenido en el 2019. Ahora la expectativa es que crezca el 6%, pero aún así va a estar por debajo del nivel del 2018 y muy por debajo de la tendencia, que es exactamente lo que trato yo de enfatizar en esta gráfica, en donde la línea punteada indica una tendencia histórica que arranca en el 2015 y el 9%, que en realidad puede ser algo así como cerca del 10%. Es la diferencia entre lo que va a ser o lo que es hasta este momento el PIB y lo que debería ser si el PIB se hubiera continuado creciendo, siguiendo la dirección que tenía antes de la pandemia. Si todavía consideramos esto en términos per cápita, es decir, del producto por persona, pues obviamente la caída ha sido más pronunciada. Y en esos términos no hay todavía una recuperación. Hay un rebote parcial. Y en parte yo creo porque, como dije antes, las políticas públicas, en lugar de ser como debieran, enteramente estimulantes, pues han ido creando incentivos negativos para acumular capital, tanto físico como humano. Físico, ustedes lo saben de sobra. Primero, pues el impacto negativo de la destrucción del proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del nuevo aeropuerto. Y después una serie de medidas que lo menos que han hecho es crear un ambiente hostil para la inversión privada. Y en el caso del otro capital, el capital humano, ha habido una reversión de la reforma educativa del sexenio pasado. Y desde luego la otra parte del capital humano, que es la salud, pues ha estado obviamente muy poco cuidada a raíz de la pandemia. Desde luego que se han evitado algunos de los males más graves que pudo haber ocasionado, pero el programa de salud de la administración pues ha sido muy criticado, no digo por los economistas, sino por la gente que de veras sabe de estas cosas. En la siguiente me ocupo, como dije, de un tema que es muy importante, que es la inversión, que acabo de comentar superficialmente, al que ahora quiero dedicarle un poco más de tiempo, ¿no? Lo que hay en el caso de la inversión en México de largo plazo es lo que yo puedo llamar, creo que con propiedad, una deficiencia estructural. ¿En qué sentido es esto? En la página siguiente, en la filmina siguiente, vemos cómo la inversión fija bruta cayó con la pandemia. Ese desplome que ustedes ven, que se ve con claridad en el caso del segundo trimestre del 2020,
empieza un crecimiento posterior, pero su nivel reciente está muy lejos de lo que se tenía en el pico allá por la última parte del 18. De manera que desafortunadamente esto es de una importancia crucial para el crecimiento de largo plazo. ¿Por qué? Porque el crecimiento de largo plazo depende de la cantidad de los factores de la producción de las que se disponga en una economía y de la eficiencia con la que se combinan los factores de la producción. Y en otras palabras, y para decirlo con más claridad, depende de la fuerza de trabajo, del capital y de la tecnología. Y en México, como ya vimos, la acumulación de capital, tanto la pública como la privada, se ha venido reduciendo. Y en consecuencia se ha reducido también el crecimiento del PIB potencial. Y con ello se ha reducido el crecimiento potencial del bienestar de la población. Y esto es, por supuesto, un asunto verdaderamente muy relevante. En la siguiente, me refiero concretamente a la inversión extranjera directa, porque este deterioro que vimos de la inversión total, que básicamente ha sido determinado por la reducción de la inversión privada, que es el 80 y algo por ciento, 87% de la inversión total. La inversión pública se ha reducido en términos del producto y en términos de su participación dentro de la inversión total. Pero la inversión extranjera directa, contra lo que se ha venido comentando recientemente por algunas autoridades, no ha estado exenta del deterioro. De hecho, con las cifras de Banxico, del Banco de México, si uno compara la inversión extranjera directa entre los primeros 10 trimestres del sexenio anterior y los primeros 10 trimestres del sexenio actual, resulta que en lugar de 97 mil millones de dólares, son 80 mil, ¿no? Y eso en lo que se ha traducido, pues es una contracción de casi 18% en la inversión acumulada durante esos periodos, ¿no? La pandemia ha tenido en parte un papel importante, disuasivo, de inversión extranjera, como dije antes, ¿no? Los flujos de capital entre países se han reducido considerablemente y en particular los que se canalizaron a los países en desarrollo. Pero también no hay duda de que el ambiente muy poco propicio que ha creado las decisiones gubernamentales, pues ha desempeñado también un papel negativo en la evolución de la inversión. Ahora, en lo que sigue voy a hablar un poco de lo que comenté superficialmente hace un momento, que es el problema de la inflación. Ahí se ha planteado que existe una disyuntiva entre considerar la inflación al alza, como la hemos venido recientemente viendo, como transitoria o como duradera. Si es transitoria, se argumenta, entonces no hay necesidad de que el Banco Central adopte una posición menos laxa en política monetaria. Pero si es duradera o si tiene un efecto importante en la gestación de las expectativas inflacionarias, entonces el Banco Central, cualquier Banco Central, y en particular el mexicano, pues tiene que adoptar una política monetaria que sea congruente con la reducción, con el control de la inflación en el plazo medio. Yo creo que la disyuntiva, viendo los datos históricos y lo más reciente que ha ocurrido, prueba, a mi modo de ver, que se trata de una disyuntiva que es falsa. En la gráfica siguiente vemos algunas consideraciones de este tipo, ¿no? Primero hay que definir con claridad de qué estamos hablando, ¿no? Una cosa es que algunos precios aumenten muy rápido y otra cosa es que ocurra un aumento generalizado y recurrente de todos los precios prácticamente. El que algunos aumenten más rápido, lo único que significa es que hay un cambio en los precios relativos. Hay cosas que se encarecen por comparación con otras. Pero el hecho de que el índice general de precios esté consistentemente creciendo indica que hay un problema más grave que los movimientos en precios relativos, ¿no? Es cierto que hay un número limitado, o dicen que es un número limitado de bienes y servicios que ha aumentado, pero la verdad es que nosotros hicimos un examen muy rápido
de lo que son los precios que componen el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que son 299 genéricos, ¿no? Y luego, pues entre julio de 20 y julio del 21, el 74% de ellos, o sea, 3/4 partes, aumentó más del 3% en el año. Es decir, excedió la meta oficial de Banxico, que es lo que está en la línea horizontal punteada que ven ustedes ahí. Esa es la meta de Banxico. Y lo que ha venido sucediendo es que la inflación general, que está en la línea negra continua, pues anda ya en el 6%, ¿no? Para todo fin práctico. Cerca el dato más reciente es 5.9 o algo por el estilo. Y los pronósticos los más recientes, pues es que exceda el 6% al final del 2021, ¿no? Y entonces esto de que se trata de un problema de unos cuantos precios que han crecido y que son los que han jalado el resto del problema al alza, no parece ser que encuentre suficiente apoyo empírico, ¿no? El hecho de que la inflación subyacente, si uno la examina en los últimos 10 años, haya tenido un crecimiento de 3.9% y la inflación general de 4 punto y algo en promedio, pues quiere decir que el problema de la inflación en México hasta hace poco estaba controlado, pero no está erradicado. Y el hecho de que ahora haya subido, por cualquiera que sea la razón, que se argumenta que son los problemas de falta de oferta, pero ningún problema de falta de oferta puede traducirse en una inflación recurrente si no está apoyada por un desplazamiento de la demanda, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Sin ninguna duda. Una vigorización de la demanda que se permite por el hecho de que la política monetaria y fiscal ha sido muy, muy laxa, ha facilitado el alza de precios, el empuje de precios provocado por los problemas de abasto en algunos sectores. En la siguiente vemos el tema muy por encima, muy rápidamente, el tema de los DEX. Esto aparentemente creó un debate que rápidamente se resolvió, la verdad, ¿no? Porque los derechos especiales de giro son en realidad activos creados de la nada, literalmente hablando. Por eso el texto lo dice así en la primera frase, ¿no? Son activos creados por el Fondo Monetario Internacional, pero con un propósito específico muy claro, que es ser usados como reserva en los bancos centrales. Ahora, el banco que recibe los DEX puede encontrar otro banco central, que mediante un acuerdo voluntario le cambie esos derechos especiales de giro por divisas fuertes. Y entonces esas divisas sí las puede usar para propósitos de apoyo de la balanza de pagos. ¿Qué fue lo que pasó? Banxico recibió por parte del Fondo Monetario Internacional 8.500 millones de dólares de derechos especiales de giro, que son o eran alrededor de 12.000 millones de dólares. Y entonces las reservas del banco llegaron a 205.000 millones de dólares. Y luego lo que dijimos desde el principio, muchos analistas fue, bueno, el gobierno puede comprarle las divisas a Banxico. Si lo que quiere es pagar parte de su deuda externa, pues todo lo que tiene que hacer es agarrar fondos del gobierno federal, pagarle al Banco de México por los dólares que necesita, por eso dice esta última del mercado. Y eso fue, a final de cuentas, exactamente lo que hizo recientemente el gobierno federal. Le compró al Banco de México 7.000 millones de dólares a la cotización del día del dólar, y asunto concluido. Ahí se acabó la discusión. El banco tiene ahora 198.000 millones de dólares en lugar de los 205.000 que tenía, y ya no es tema. El asunto ya desapareció de los twitters y desapareció de los periódicos, se desapareció ya de la discusión pública. Un tema que nunca debió ser, la verdad, si se hubiera entendido con claridad desde el principio la naturaleza, los propósitos y las posibilidades de uso de los derechos especiales de giro. Y ya que hablamos en parte de asuntos que tienen que ver con finanzas internacionales y con
el sector externo, déjeme comentar un poco sobre la estabilidad cambiaria y la estabilidad fiscal, que no parecen en principio estar conectadas, pero yo creo que sí, ¿no? Y ese es uno de los temas que se me pidió que planteara en las preguntas estas que nos enviaron por antelación o con antelación a esta conferencia. ¿Cuál es el asunto? En la siguiente vemos la evolución del tipo de cambio en los meses más recientes, y lo que vemos en la gráfica de la izquierda son dos picos en la cotización. El pico de 2016 tuvo que ver con la elección de Donald Trump y con la retórica proteccionista y agresiva del presidente electo en relación con México, ¿no? Y el peso se devaluó sistemáticamente hasta llegar rápidamente arriba de 21 pesos o por ahí. Cuando el presidente toma ya posesión, resulta que una buena parte de lo que era de esperarse que ocurriría no ocurrió, y el tipo de cambio se estabilizó abajo de los 20 pesos por un buen rato, hasta que llega la pandemia. Y ahí se produce una época de pánico y el tipo de cambio se va a 24 pesos. Y de nueva cuenta, los mercados reaccionan al revés una vez que quedó claro que la pandemia no iba a tener un efecto duradero en la cuestión externa. Y el tipo de cambio se regresó a donde anda ahorita, ¿no? Que son 20 pesos en números redondos, un poco arriba de 20 pesos. ¿Qué tiene que ver eso con la gráfica a la derecha, que es el déficit del sector público, ¿no? Bueno, lo que ha sucedido creo que tiene dos explicaciones fundamentales. Es un tema muy complicado, pero yo lo reduzco a dos elementos que son los que han determinado que el tipo de cambio sea relativamente estable. Uno, que el dólar se ha debilitado, no solo contra el peso mexicano, sino que se ha debilitado en general. ¿Por qué? Bueno, pues porque el FED mantuvo una política monetaria muy laxa. Y entonces, la perspectiva de la tasa de interés en Estados Unidos era de que se iba a mantener muy baja durante mucho tiempo, ¿no? Recientemente, el FED ha dado la señal de que una parte de la política monetaria va a ser menos laxa en el futuro próximo y que finalmente aumentará la tasa de interés en alguna parte del 22 al cierre o en el 23. Pero hasta el momento la situación no ha cambiado radicalmente, ¿no? La segunda explicación o el segundo elemento que yo creo que es importante es esto de la austeridad republicana de la cuarta T en materia fiscal, que se refleja en lo que ha estado pasando con el déficit público, que la verdad es que antes de la cuarta T y ahora, pues nunca ha llegado más allá del 3%, ¿no? Y ahora anda en el 2 y algo por ciento, y así se espera que sea en el año del 2021, y en el 2022 no hay tampoco ninguna buena razón para creer que vaya a salirse de cauce. Y bueno, lo cierto es que ni el déficit fiscal ni el gasto público, en consecuencia, o al revés, el gasto público y el déficit fiscal no se han desbordado. Ahora, ¿con qué eficiencia se ha hecho el gasto público? Esa es otra historia. Pero los analistas financieros internacionales y en particular las calificadoras entienden muy bien que si las finanzas públicas están bajo control, pues entonces no hay una buena razón para esperar que el tipo de cambio se salga de cauce tampoco en el corto plazo. Faltan por ver muchas cosas, y esto de andar pronosticando el tipo de cambio es una actividad en la que yo creo que nadie puede ser un buen augur. Nadie ha sido un buen augur en el pasado, sistemáticamente. Algunos de vez en cuando, una vez por allá, le han pegado, por así decirlo, a una depreciación del peso. Que, por cierto, el peso ha sido secularmente una moneda débil. Quiere decir que en general ha tendido a la depreciación. Bueno, eso lo pueden ver ustedes en la gráfica de la izquierda desde el 15 a la fecha, ¿no? Empezamos en 15 pesos y ahora andamos en 20, ¿no? Bueno, pues es una depreciación muy significativa en 5 años, ¿no? Y si se van más atrás, a una época en la que ustedes no estaban interesados en estas cosas, pero yo sí, allá por 1995, pues el tipo de cambio andaba en 3 pesos por dólar, ¿no? De manera que
De entonces acá el tipo de cambio se ha multiplicado por 6 y eso es lo que le da base a la aseveración que acabo de hacer de que se trata de una moneda secularmente débil, ¿no? En la siguiente me voy a la situación del sector externo en particular. Y aquí lo que digo es, la vecindad con los Estados Unidos tiene innumerables problemas, ¿no? Pero también beneficios, ¿no? En particular el beneficio de que la economía mexicana, igual que la de prácticamente todos los países en desarrollo, ordinariamente tienen un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y eso lo que quiere decir en español es que las importaciones de bienes y de servicios son mayores que las exportaciones de bienes y de servicios. Y el resultado es lo que se llama un desequilibrio, un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y eso es lo que se ve en esta gráfica, en donde pues todos los años a partir del 10, con la excepción de lo más reciente, los números son negativos, ¿no? Que son 10,000 millones de dólares, 5,000 millones de dólares, 7,000 millones de dólares. Llega la pandemia y lo que ocurre es una anomalía, por así decirlo, ¿no? Se cierra el comercio internacional, se cierran más las importaciones mexicanas que las exportaciones y entonces tenemos un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Es una situación temporal. Se trata de algo que no es una condición normal, por así decirlo, porque curiosamente, y esto lo entienden nada más quienes han tomado algún curso de economía, aunque sea elemental, ¿no? Y es de que si un país exporta más bienes y servicios de los que importa, entonces la verdad es que está transfiriendo recursos al extranjero, ¿no? Porque obviamente, pues, al vender más de lo que está comprando, el extranjero tiene ahora una deuda, por así decirlo, con México. Le tiene que pagar de alguna manera. O en dicho en otros términos, México está acumulando, o más bien los residentes en México están acumulando activos contra el extranjero. Esa es una situación muy peculiar para una economía como la mexicana. Y no es recurrente. Eso, tan pronto como la economía se normalice, que en esa vía va, la situación va a regresar, yo creo, a un déficit. Ahora, hay riesgos de consideración en el horizonte y específicamente uno que se ha mencionado mucho, pues son los cuellos de botella en la oferta de insumos y específicamente en la oferta, por ejemplo, es muy comentada, de microprocesadores, ¿no? ¿Por qué llama eso la atención? Bueno, pues porque tiene un impacto negativo sobre la fabricación de automóviles. Y entonces los números más recientes de exportación de autos y de autopartes a México, de México a los Estados Unidos, pues tienen una caída, ¿no? Y es lógico que suceda, ¿no? Porque no hay forma de completar el producto. Y lo mismo se está ocurriendo en la producción de otros bienes de consumo duradero, como son los electrodomésticos, que también llevan, por supuesto, microprocesadores. De manera que ese asunto está afectado las cuentas externas por lo que está sucediendo también con la pandemia. Y está sucediendo no más en el caso de los microprocesadores, está también ocurriendo en las dificultades que exige el transporte marítimo internacional o que presenta el transporte marítimo internacional. ¿Qué más? Bueno, llegamos al final a esto que llamo yo conjeturas educadas, porque no le podemos llamar, por eso lo puse entrecomillado, pronósticos macroeconómicos, porque esto de hacer pronósticos de activos financieros es verdaderamente muy arriesgado. Y en pronósticos macroeconómicos lo mejor que uno puede decir, estos son la mejor adivinanza de los expertos, y eso es lo que vamos a ver en la gráfica que sigue, que es un resumen muy apretado de lo que está esperando el común de los analistas para el 21 y el 22. Desde luego, si el 21 tiene, aunque ya estamos
a un trimestre del cierre del año, todavía no sabemos con claridad qué es lo que va a pasar en el total del 21, ¿no? Sí es riesgoso andar pronosticando el 21, con mayor razón el 22. Pero bueno, después de la caída del 8.3 en el Producto Interno Bruto Real del año pasado, la expectativa ahora es de que el crecimiento sea el 6% y en el 21 y un 3% en el 2022. Los números que están entre paréntesis al lado de los números mexicanos, que son el 8.3, el 6.2 y el 9, o sea, 3.4 negativo, 6 positivo y 3.9 positivo, corresponden a la economía norteamericana. La economía norteamericana, en otras palabras, se cayó menos que la mexicana el año 20. Va a crecer prácticamente lo mismo que la mexicana este año. Y igual o un poco más en el 22. Y a donde voy con ese comentario, primero, pues, obviamente que para la economía mexicana es extraordinariamente importante que la economía de los Estados Unidos se recupere finalmente, ¿no? Como se cayó nada más un 3.4 el 20 en lugar del 8 nuestro, y como espera crecer el 6% en el 21 y 4% en el 22, pues la economía norteamericana vaya a estar por encima de lo que estaba antes de la pandemia, ¿no? La nuestra no. Y esas son una diferencia muy importante. ¿Qué más? La inflación. La inflación este año, como está en el cuadro que están ustedes viendo, será del 6 algo este año, ¿no? De hecho, el comunicado del Banco de la Mañana trae un aumento de las expectativas de inflación oficiales del banco, y van a estar por encima del 6%, ¿no? Al cierre del 21. Para el año que entra, la expectativa es que se reduzcan al 3.8, ¿no? Pero, quién sabe, ¿no? Eso depende de una serie de temas que no los tenemos resueltos. Y tenemos, entre otras cosas, entre otros elementos que aumentan la incertidumbre, pues qué va a hacer el FED con su política monetaria y qué va a hacer el Banco de México con la política monetaria, ¿no? Que hasta ahora la queja de algunas gentes ha sido que la política monetaria no tiene por qué ser restrictiva, se dice, cuando la economía no se recupera. Pero la verdad es que la política monetaria actual no es restrictiva, es menos laxa de lo que era, ¿no? Porque la tasa de interés de 4.75 pues está por encima, está por debajo de la inflación, ¿no? De manera que la tasa de interés real es negativa y no se puede hablar con propiedad de que la tasa de interés al alza pues sea restrictiva de la actividad económica, ¿no? Eso es lo que dice el renglón número 3 sobre la tasa de interés, ¿no? Que era 4.25 en el año pasado, al final del año pasado, y que va a terminar en 5%. O sea que los analistas están esperando un aumento adicional de la tasa de interés en lo que queda del año por parte del Banco de México. Yo digo que cuando menos un aumento del 25%, si no es que dos aumentos del 25 puntos porcentuales, y eso llevaría la tasa al final del año no a 5, sino a 5.25. Y de acuerdo con la expectativa de muchos analistas, bueno, este es el consenso de algunos de ellos, de los más importantes, la tasa va a seguir subiendo hasta el 5.50 en el año del 22, cuando menos, diría yo. Y en fin, lo que comenté sobre el tipo de cambio se extiende la estabilidad al cierre de este año, y aparentemente los analistas esperan que así continúe durante el 2022, ¿no? Pero eso, si a todo el cuadro le llamé yo conjeturas, pues con mayor razón a lo que se está esperando con el tipo de cambio, ¿no? Porque ni el Banco de México, ni la OECD, ni yo, ni ningún analista sabe con certeza qué va a pasar con el tipo de cambio, ¿no? Si alguno de nosotros supiera con precisión qué va a ser el tipo de cambio al cierre del 2022,
déjenme hacerles una broma que he dicho muchas veces, ¿no? Primero, no se los diría a ustedes en general. Segundo, se pondría de acuerdo con algún potentado por ahí y harían un killing en el mercado cambiario y vivirían como marajás de ahí en adelante, ¿no? Bueno, yo no sé cómo vivían los marajás hasta recientemente, pero vivirían como algunos de los billonarios del mundo, ¿no? Y bueno, finalmente, esto que llamé yo reflexiones finales en los próximos 2 o 3 minutos, ya para no cansarlos más, y con una disculpa por el retraso en el inicio, pero la verdad es que no fue algo que podían atribuirme a mí, sino alguna deficiencia de origen técnico que no fue en mi computadora. El consenso es que la economía mexicana va a crecer en el 2021 en forma significativa, 3%, 4%. La información disponible, perdón, el 2021, 6%. El 2022 es el 3 y algo, 4. La información que tenemos le da base a esta idea, ¿no? Pero el problema, pues, ¿qué está pasando con la pandemia? ¿Y qué va a pasar con las reacciones de los gobiernos a nivel internacional, no exclusivamente mexicano, el gobierno mexicano? Eso en lo que toca al producto. En lo que toca a la inflación, el Banco de México tiene ahora una tarea muy complicada, muy complicada. El proceso inflacionario que hemos estado viendo, alcista, el banco lo tiene que controlar. Y en un entorno en donde las dudas son más que las certezas y en un entorno en donde hay una liquidez internacional excesiva, controlar la inflación no es nada sencillo. Este no es un buen tiempo para ser banquero central, ¿eh? Cuando menos no es un buen tiempo para ser un banquero central tranquilo. Va a ser un banquero central inquieto en el futuro próximo. Y el último punto es algo que yo casi lo califico yo de como si fuera mi obsesión, ¿no? La inversión tiene que crecer si queremos que el crecimiento de México sea estable y alto. La inversión privada tiene que crecer, la inversión pública tiene que crecer. La inversión pública no solo tiene que crecer, tiene que ser más eficiente, mucho más eficiente de lo que ha sido hasta el momento. ¿Qué se necesita para que la inversión privada crezca? Se necesita una macroeconomía estable que no la hemos tenido. Pero sobre todo, se necesita esto que ya saben ustedes de sobra, pero porque se lo han dicho muchos economistas y politólogos y estadistas, ninguna economía crece si no hay una vigencia clara del Estado de Derecho. Y esa es una tarea pendiente. Y en las economías modernas, ¿qué quiere decir la vigencia del Estado de Derecho? Quiere decir concretamente que se respete la ley. Eso es todo, que se respete la ley. Y en particular, en el ámbito económico, ¿qué quiere decir que se respete la ley? Que los derechos de propiedad estén no solo bien definidos, sino que sean vigentes y que los mercados sean lo más cercano a libres para que funcionen con eficiencia. Pero esas en México son, como dice las últimas 2 palabras, son tareas pendientes, ¿no? En fin, yo podría seguir por este camino, pero ya son las 6 de la tarde, o más bien son las 6 de la tarde en Portland, Oregon, que es donde estoy yo, pero pues ya sé que son las 8 de la noche en Monterrey, y yo no sé si tenemos tiempo todavía para algunas preguntas y respuestas o volvemos a oír el dinero. Somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros ¿Qué tal, amigos. doctor? Muchísimas gracias por estas reflexiones o conjeturas como lo pone en su presentación, muy interesante. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de compartirnos con nuestros alumnos. Yo la verdad tenía la lista de preguntas que todos los alumnos hicieron antes de su conferencia y la verdad iba tachando casi todas porque la mayoría las respondió. Entonces, yo creo que con esto pues podemos dar por finalizada la conferencia, agradeciendo nuevamente muchísimo su presencia a todos los alumnos que nos acompañan el día de hoy en esta sesión. Y pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y
Los esperamos en otro próximo evento de EGADE Business School. Y nuestro espíritu extendiéndose. Todos y buenas noches. Una comunidad Gracias, María. felizmente Traté de contestar el sobresalientes resto de que las cambia preguntas que me procesos mandaron la en la realidad de los presentación. negocios. Lo que Tú quede pendiente eres se lo los que dejo para otra nosotros conferencia. somos. EGADE Claro que Business sí. Muchísimas gracias y próximamente lo Hasta volveremos luego, buenas a invitar tardes. a compartir con nosotros. Buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego.